Vamos a hablar sobre la ley de pronto pago. ¿Por qué Exactamente. queremos hablar sobre esto? Porque el pasado lunes la Contraloría tomó razón del reglamento que pone en marcha la ley de pago a 30 días. Recordemos que esta obliga a las empresas a remunerar los servicios de sus proveedores a ciertos plazos. En los próximos 2 años el límite serán de 60 días y luego bajará a 30. Exactamente, y ahora, pese a que estamos a días de que se ponga en marcha la nueva obligación, el plazo por medio al que se están pagando las facturas a las pymes ha aumentado. Esto según cifras de la Bolsa de Productos. De hecho, el plazo promedio subió un día para las pymes a 54 días en el primer trimestre del año, y esto marca el tercer trimestre al alza, pese a que tenemos esta nueva legislación que está a punto de entrar en régimen. Sí. Para hablar de eso, estamos obviamente con el gerente general de la Bolsa de Productos, Christopher Bossler. Bienvenido, Christopher, ¿cómo estás? Hola, Christopher. Eduardo, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Primero, explícanos por qué a qué se debe esta. ¿Se tiene que ver con un ciclo económico un poquito más bajo, con la desaceleración? ¿A qué responde? La verdad, nosotros lo que hacemos en la bolsa es básicamente mirar las cifras de los últimos 3 años y en general nos hemos dado cuenta que hay una alta correlación en función de crecimiento económico o de crecimiento económico versus plazos, ¿cierto? Cuando la economía está mucho más dinámica, más ágil, creciendo más rápido, en general los plazos de pago se tienden a cortar. Claro. Esto tiene que ver con que las empresas tienen más liquidez, entonces les cuesta menos acelerar los pagos. O derechamente no tienen tanto incentivo o necesidad para extenderlo. Entonces, puede ser que el último trimestre haya estado más lento el crecimiento. De hecho, el IMASEC fue más o menos bajo el trimestre recién pasado, lo cual podría haberse reflejado efectivamente en que los plazos de pago de la factura están un poquito más largas. Ahora, puede ser eso, también algo que podría pasar, que esperemos que no lo sea, pero a veces pasa en la psicología y sobre todo en la economía, que se produce lo que se conoce como anclaje. Es decir, si al final la ley apunta a los próximos 2 años a 60 días como plazo máximo, de alguna manera puede ser que la economía se esté anclando a ese plazo. Claro, porque estamos igual menos del Exacto. del Entonces, 60. si estamos por ley en 60 y estamos en 55, bueno, ¿por qué no nos vamos a 60? Entonces, podría ser. La verdad que es difícil determinar cuál es la razón exacta. Es una serie de factores. ¿Hubo algo ahí en la ley que no se previó, no se redactó bien como para lograr, o sea, para que se produzca este anclaje? No, yo creo que no. Yo creo que simplemente la ley tenía que llegar a una cifra, a un guarismo. Partió con 60 para no llegar tan dramáticamente de manera tan rápida a los 30. Pero recuérdense que esta ley es pago máximo de 30 días, pero recién en 2 años más, Sí. a partir de ahora. Entonces, para que sea una cosa escalonada y no tan agresiva, se puso 60 y luego 30. Entonces, para ver si este anclaje existe, bueno, hay que esperar unos 2 años, ver si cuando estemos cerca de la métrica de los 30, esta cosa se empieza a ajustar a 30. Pero como te digo, es difícil determinar razones exactas, pero gran parte de ello tiene que ver con la economía en general. Si la economía anda rápido, los plazos se aceleran; si anda lento, se extienden. Y de hecho, algo es decir, ojalá que no nos pase, pero si tuviéramos que evaluarlo, en caso de un shock importante en la economía, la pregunta es qué va a pasar con esa ley, en términos de que si la economía realmente se va abajo o tiene crecimiento muy bajo, si las empresas van a ser capaces o no de pagar en 60 días o van a tener que necesariamente extenderlo. ¿Hay alguna cláusula dentro de la ley que permita eso en caso de shock, ignorar No. artículo tanto o algo así? No, lamentablemente no dice eso. Lo que sí dice es que las empresas podrán, y eso fue una pelea larga de política el año pasado, las empresas podrán extender o acordar plazos de pago extraordinarios por arriba del plazo legal, ¿ya? Ahora, para hacer eso, tanto el proveedor como el pagador tienen que estar de acuerdo, no unilateral, tiene que ser bilateral el acuerdo, y tienen que subir ese acuerdo a un registro que va a llevar el Ministerio de Economía, que se abre ahora con la apertura de la ley el 16 de mayo, que va a permitir formalizar una extensión de plazo entre un proveedor y un pagador. De manera tal de que pueda ser a 150 días, 90, 200, lo que quieran, pero a partir de ese plazo extendido corren los intereses que establece la ley. Ahora, ¿hay alguna manera de cuidar de que no haya una posición más bien dominante del pagador? Porque me imagino que cuando un pagador es una empresa muy grande y la contraparte al final es una empresa más pequeña que no tiene tanta capacidad de muñequeo, sí se puede producir de alguna manera que se establezca un plazo que no sea positivo, claro, y eso también va en contra del espíritu de la ley. Sí. De hecho, los legisladores se pusieron en ese caso y efectivamente pusieron bastante claro en la ley de que podrá ser acusado ante la Fiscalía Nacional Económica, podrá ser considerado abuso de parte del pagador el extender los plazos por arriba de una posición relativamente justa en el mercado. Entonces,
Sí, si hay un efecto unilateral de presión indebida, entre comillas, contra el proveedor más pequeño, podría ser acusado por abuso de posición dominante eventualmente al pagador. Entonces, ahora, son todos juicios, digamos. Es decir, si eventualmente existe algo así, hay que demandar, hay que ir a los tribunales para demandar en este caso. Pero, ojo que todas las reglas de libre competencia son bien fuertes. Entonces diría que es un buen incentivo a que los pagadores no tomen una posición abusiva en este caso. Estamos conversando con Christopher Posler, gerente general de la Bolsa de Productos, sobre la pronta entrada en vigencia de la ley de pronto pago. Pronto. ¿Qué esperas tú que ocurra cuando este entre en vigencia? O sea, ¿esperas que este registro que, por ejemplo, va a llevar el Ministerio de Economía de casos de negociación particular de un pagador y una empresa de extender o fijar un plazo más largo, se va a acopar? ¿La gente va a recurrir a eso? ¿O esperas otro tipo de efectos de esta ley? A mí me da la impresión, estos son todas a esta altura, todas hipótesis, digamos, porque no solo el día 1 vamos a ver lo que va a pasar. Claro. Yo creo que va a tener que ocurrir hartos meses y quizás años para de verdad ver cuál es el efecto. Pero me da la impresión a priori de que sí va a haber muchas empresas que van a inscribir extensiones de plazo. ¿Por qué? Porque hoy día, de un día para otro, cambiar la condición de pago de 90 días a 60 no es tan fácil. Significa desembolsar hartos recursos de parte del pagador. Y acuérdense que este sistema no aplica de empresas grandes a pymes, aplica a todas las empresas en Chile. Pymes con grandes, es decir, todas las combinaciones. Porque muchas de las empresas a veces dicen, no, si esto aplica a las pymes. Es el primer error en general que la gente comete creyendo que es solo para pymes. Es para todos. ¿Ya? Eso es un tema bien importante de aclarar. Por lo tanto, una empresa grande pyme puede ser que tenga los recursos y pueda acelerar el pago, pero las medianas con pyme no es tan fácil. Entonces yo creo que ahí efectivamente las empresas van a tener que estudiar rápidamente qué hacer, y muchas de ellas probablemente ya están viendo cómo tener que subir los registros de esta extensión de plazo. Probablemente va a operar por root, es decir, un pagador va a identificar a un proveedor y va a decir todas las facturas que me emita este proveedor van a tener cierta condición de pago por arriba de los 60 días por 2 años y luego 30. De esa manera, no es factura por factura, sino es una condición respecto a un cierto proveedor. Me da la impresión que va a haber harto. Va a haber harto registro, porque no es tan fácil y esto de a poco va a ir bajando. Es decir, en principio el registro va a estar lleno de extensiones de plazo y luego de a poco va a ir bajando. Acuérdense que entiendo que el gobierno tiene luego que dar cuenta al Parlamento, no sé, me equivoco, un año después, para mostrar qué pasó con el famoso registro. Sí. Si es que está lleno de extensiones de plazo, son pocos. ¿Son de verdad excepcionales o son generales? Tú estás apostando a mí me da la impresión más que hacen más generales que excepcionales, pero bueno, veremos qué pasa. Otra pregunta. Ahora, ojo que no necesariamente es malo cuando en realidad el que se afecta no es el proveedor, sino que en realidad el pagador lo que usa es este registro para básicamente dar cuenta de extensiones de plazo con el sector financiero eventualmente. Porque acá, cuando el proveedor tiene que obtener plata rápida, lo que hace es que descuenta la factura. Va al factoring, al banco, a la bolsa. ¿Ya? Entonces, aquí va a seguir yendo al banco o a la bolsa, pero ya su plazo no es tan largo, sino es más corto. Significa que el costo financiero va a ser menor. Pero, a su vez, el pagador dice, en vez de pagar yo en 90, ahora pago en 60. Bueno, ¿quién me da esos 30 adicionales? Que va a ser el mismo sector financiero, a través del mercado de factura, el que le va a dar esos 30. Entonces, puede ser que veamos en estos registros de extensión de plazo acuerdos entre empresas financieras y pagadores que den cuenta de un confirming o de una extensión de plazo, lo cual es una manera natural de balancear el mercado. Sí, la última vez que estuviste acá, también estábamos hablando sobre la ley de pronto pago y tú decías que justamente la ley podría llevar al crecimiento de una industria de confirming. Y quería saber, bueno, si puedes recordar a las personas sobre lo que es eso y si ya estás viendo señales un poco entre los participantes de la industria, de la misma bolsa de productos. Sí, el confirming es como lo que dicen el factoring al revés. No nace del proveedor, sino nace del que paga la factura. El que paga la factura dice, yo pago normalmente en 60 días, 30, 90, pero ahora quiero pagar en 150, por ejemplo. Entonces, toda esa extensión de plazo no va en contra del proveedor, sino que lo financia un tercero, sector financiero. En este caso, la bolsa, factoring, banco. Eso es lo que es confirming. ¿Por qué? Porque en vez de descontar el plazo, lo alargas. Por eso se conoce como un factoring al revés. Y respecto a las señales, yo creo que sí, ya se están empezando a dar. Ya hace unos 3-4 meses nosotros hemos visto a nivel de corredores de bolsa, de productos nuestros, que hacen muchas operaciones de factura en descuento,
cada vez más confirming, algunos con la bolsa directamente y otros más confirming privados, que permiten que pagadores más medianos puedan empezar a aligerar la carga, digamos, y extender su plazo de pago, pero con entidades financieras, como más bien su partner o su socio financiero, de manera tal de no afectar la liquidez del proveedor. Y se está empezando a dar, y yo creo que se va a dar cada vez más frecuente. ¿Es una industria que va a ser relevante, tan grande como la de factoring a futuro? Es una buena pregunta. Todo depende de la fortaleza que tenga esta ley. Si de verdad la ley lleva a evitar el pago del interés que estipula la ley, puede ser que sea tan relevante. Hoy día las cifras que manejamos, no hay cifras duras tan directas, pero más o menos lo que se conoce en el mercado es que el confirming debe ser el 20-25% de la industria del factoring. Por tanto, todavía es chico. Puede ser que sea la mitad en algún tiempo. Recuérdanos, la industria del factoring equivale ¿cuánto en Chile? Es del orden de los 20.000 millones de dólares al año en compra de documentos. Es decir, es un mercado relativamente grande, pues casi cercano a 10% del PIB, lo cual es una cifra importante para Latinoamérica al menos. Y el confirming, como te digo, no debe pasar del 20% de eso. Pero va creciendo cada vez más. El hecho de que estemos en un mercado de facturas electrónicas, que sea cada vez más fácil manejar paquetes de facturas de manera masiva, hace que sea más sencillo manejar los confirming. De hecho, las transacciones de facturas en la bolsa de productos aumentaron bastante en el primer trimestre. ¿Esto es algo que pasó en general en la industria del factoring o es una cosa particular de la bolsa? Yo diría que lo que hemos sondeado en el mercado es que es una cosa más particular de la bolsa. En la industria del factoring en general ha crecido del 10-15% de las cifras que manejamos. La bolsa de en primer trimestre. Claro, del orden del 15%, la bolsa creció como un 90% el primer trimestre. Entonces, claramente en factoring, el mercado de factura. Eso combinando su mercado bursátil más su nueva plataforma que tiene menos de un año y se llama Puerto X, que es una plataforma OTC que también transa facturas. Unas reguladas y otras no reguladas. Si juntas ambas cosas, el crecimiento del orden del 90%. Lo cual son cifras que no se ven a diario, digamos. Y obviamente nos tienen muy satisfechos porque demuestra que en realidad las empresas sí tienen necesidades de adecuar sus plazos de pago, pero no en contra del que generó el servicio o el bien, sino más bien con sus aliados financieros, de alguna manera. ¿Pero esto tiene que ver también con una situación país, una desaceleración? No, lo que pasa es que cuando la empresa, muchas veces lo que pasa es que cuando se produce un crecimiento rápido, por ejemplo, la inversión está creciendo harto en Chile. Sí. De hecho, recién escuchaba al ministro de Economía que hablaba de un 6% de crecimiento de la inversión, lo cual es casi el doble de lo que creció el país a nivel general en PIB. Las inversiones significan mucho capital de trabajo. Y capital de trabajo implica mayores recursos. Entonces, empresas más medianas, grandes, cuando entran en proyectos de inversión grandes, requieren rápidamente acelerar sus pagos. Como no lo pueden acelerar contra los pagadores, lo que van es descuentan contra el mercado. Si le piden a un fondo de inversión, en el futuro una FP o quien sea, que le pueda adelantar el pago de la factura. Y eso es lo que ha pasado en la bolsa de productos. Dado que la bolsa es un mercado institucional, donde hay fondos de inversión de deuda, fondos mutuos, en el futuro compañías de seguro y FP, bueno, es muy barato ir a la bolsa a descontar facturas y es muy fácil básicamente extender o adecuar los plazos de pago. Y eso ha sido interesante cuando se trata de montos de inversión más o menos grandes o montos de facturas grandes, porque ahí los institucionales tienen la capacidad de comprar. Christopher, última pregunta porque se nos está acabando el tiempo, creo. En momentos en que las tasas en Chile de interés están tan bajas, esto es un poco cambiando el tema, pero la gente está buscando oportunidades de rentabilidad en todos lados, inmobiliario, lo hemos hablado y todo eso. ¿Ha crecido también por ese lado los inversionistas buscando invertir en facturas? ¿Cuánto pueden rentar normalmente para el inversionista que se mete en el mercado de facturas? Lo que está muy de moda, y es porque también hubo un cambio regulatorio en Chile hace un par de años, son los activos alternativos. Y las facturas están dentro del ámbito de los activos alternativos. ¿Ya? Los activos alternativos vienen a complementar lo que son los clásicos valores, acción y bono. Y las facturas hoy día están rentando, al menos en la bolsa de productos, del orden del 0,5% mensual. Eso está hablando de un 6% al año. Que comparado a un depósito, eso es nominal, es decir, UF más 3 hoy día, más o menos. O sea, que respecto al depósito, es casi 3% por arriba anual respecto a un depósito. Lo cual es bien interesante y además tiene muy poca volatilidad, que es un tema clave. Una cosa es un retorno, que un 6% está bien, pero no tiene volatilidad prácticamente. Es decir, una transacción de Codelco, Minera Escondida o Cencosud, en general es una tasa muy parecida durante el año. No hay grandes sobresaltos. Entonces uno puede estar relativamente seguro que obtener esa rentabilidad. Entonces eso es muy bueno dentro de los portfolios de activos alternativos tener un grupo grande de facturas, que es como la renta fija de los activos alternativos. Y ahora la bolsa con su cambio de ley básicamente va a generar un mercado muy grande de activos alternativos en otros tipos de instrumentos. Contratos de crédito, inmuebles, licencias, una serie de otros instrumentos que van a ser atractivos para
generar una canasta de activos alternativos con precio, con mercados secundarios y otras opciones. Te tendremos más adelante entonces para hablar Feliz. cómo les ha ido con esos activos. Muchas gracias, Christopher, Gracias a por ustedes. acompañarnos. Hoy estuvimos conversando con Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos.